Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. ¿Me escucha? A- Perdón. Actualice su... Ya. ¿Me estás, me estás mirando en la pantalla? Sí, Juan Carlos, lo estoy viendo. ¿Y por qué? Curiosa. Ya, ya. Tienen que inscribirse, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Aló? 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 María Elsa. Juan Carlos, sí se te escucha, solo que ahorita ya se conectó María Elsa. ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola Juan Carlos, soy Isela. Sí se te escucha. Ahorita María Elsa ya se conecta. Ya. Ah, está desconectada. Buenos días, Juan Carlos. Tuve un problema de internet, pero ya me volví a conectar. Ah, ya, ok. No, es que pensé que no se me escuchaba. Ya, ya. Ah, ok. Sí, en ese caso, cualquiera pues me contesta, ¿no? No van a esperar que María Elsa vuelva a conectarse y todo el mundo permanece en silencio. Bueno, ya eso sería demasiado peruano, ¿ah? Para mi gusto. Si lo único que quiero no es solo escuchar la maravillosa voz de María Elsa, sino saber si estoy conectado. Entonces, cualquiera que me diga si estás conectado, eso también tendría que decirles. Era necesario. Seguro, sí, seguro que sí. ¿Y ahora sí estás, María Elsa? Sí, ¿O Juan hay Carlos. problema? Allá. No, sí estoy aquí. Ah, pero me están mirando, no en paños menores. Vemos su cabeza. Ah, ya, felizmente. Sí. Ya está. Bueno, Ya, da Juan igual. Carlos, hay que empezar. Ya. ¿En dónde estábamos? Estamos en el tema la filosofía del derecho como lógica de valores y nos quedamos en la pregunta diferencia entre justicia y equidad. Ya, pero tienen que leer ese texto, lo tienen, ¿no es cierto? Ya lo he entregado. Sí, ya todos lo han leído y ya hay preguntas también del texto. Ya, entonces, mejor empezamos por las preguntas, ¿no crees? ¿O qué? Mejor culminamos con esa última pregunta con la que nos quedamos, que ¿qué es justicia y equidad? O bueno, la diferencia entre justicia y equidad. Ya, ok. Eh, estoy un poco lejos, pero tú me vas a decir si se escucha bien, ¿ya? Ok, Juan Carlos. Para que no se interrumpa, no pase nada, no sé. Me da la impresión que cuando me acerco mucho, algo pasa, algo malo. No estoy seguro, pero por si acaso he tomado un poco de distancia. Este, la justicia y la equidad son valores jurídicos y no son secundarios.
en derecho, ¿no? Son, bueno, no solo en derecho, ¿no? Porque el derecho no está aislado de la vida humana, de la vida social. Cuando digo que justicia y derecho son valores jurídicos fundamentales, no quiere decir que solo sean importantes para el derecho, porque el derecho es intrínseco a la vida humana, a la vida social. No es algo que está al lado, sino, o por encima, por debajo, sino que es la misma vida social, solo que por abstracción nosotros dejamos de lado todo lo que no tenga que ver inmediatamente con el derecho, porque inmediatamente todo tiene que ver con el derecho. Toda la vida humana, quiero decir, toda la vida social, incluso más allá de la vida social también. También el derecho regula, por ejemplo, muchos aspectos de la vida natural. La producción minera es una producción que deriva de la tierra, es natural, pero el derecho regula eso. Bosques, aguas, minas, petróleo, productos naturales, a pesar de su origen, son regulados por el derecho. Entonces, cuando digo la justicia y la equidad son valores fundamentales del derecho, no quiero decir solo del derecho. Lo que pasa es que nosotros estamos metidos en ese negocio, en el negocio del derecho. Por eso digo, equidad y justicia son valores básicos, fundamentales, esenciales del derecho. Pero ustedes siempre deben pensar, y no solo cuando hable yo, sino cualquier profesor, que lo que es fundamental en derecho necesariamente es fundamental en la vida humana, porque el derecho es un medio, es un instrumento, pero lo que importa es la vida humana, la organización social, por ejemplo. No sería posible la organización social si no existiera un medio para organizarla, y ese es el derecho. Ahora, la equidad ha cobrado importancia como valor porque estuvo un poco dejado de lado, un poco olvidado en nuestra cultura jurídica. Nuestra cultura jurídica es romano-germánica. Hay dos familias, ¿no?, de derecho, la romano-germánica, llamada también romana o románica, y la anglosajona. La anglosajona es la otra. Solo hay dos familias jurídicas en el mundo. En el mundo occidental, pero ahora el derecho occidental, nuestro derecho, se ha extendido por todo el planeta, ¿no? También los países no occidentales han ido adoptando poco a poco el sistema occidental. Japón, por ejemplo, que no es un país occidental, sin embargo, tiene un sistema jurídico que es occidental, no es oriental, no es japonés. Y así como Japón, muchísimos países, y yo creo que con el tiempo todo el planeta adoptará el sistema jurídico occidental a través de los derechos humanos, por ejemplo. Bueno, la equidad ha vuelto a ser importante después de la Segunda Guerra Mundial. Solo que a nosotros nos demoran en llegar las modas. A veces somos los últimos que adoptamos ciertas normas o instituciones o fuentes que en otros sitios ya existen desde hace mucho tiempo o desde hace algún tiempo. Por ejemplo, el divorcio ya se había adoptado en montones de países. El Perú, que es tan conservador y tan católico, lo adoptó solamente cuando ya no le quedaba otra, cuando habían tantos países
que lo adoptaron, que ya era una vergüenza que no lo adoptemos aquí en el Perú, así que los legisladores peruanos lo adoptaron, pero no lo adoptaron porque lo consideraron correcto, justo para los seres humanos, sino porque ya lo habían adoptado en muchos países. Por eso es que no funciona casi nada, ¿no? En nuestro país. No funciona nada bien, porque copiamos, nos moneamos, como decíamos en la primaria, nos moneamos hasta ahora, seguimos moneándonos, porque tenemos una costumbre que ya tiene más de 4 siglos o 4 siglos de monearnos, de copiarnos, porque hemos sido demasiados años colonia. Y lo malo de la colonia no es que esté sometido a otro país, a la metrópoli española o a quien sea. Lo malo de haber sido tantos años colonia es que esa mentalidad colonial que surge en la colonia no se va, no se fue con la independencia. Por eso seguimos copiando, no tenemos originalidad, no somos nada creativos, a pesar que gente un poco tonta dice que los peruanos somos muy creativos, porque somos chapuceros, le llaman creatividad. Yo, por ejemplo, tenía una bicicleta cuando era chico y como no tenía plata para comprar cámara, le ponía trapos y alambres y no daba vueltas la llanta bien, pues porque no era redonda y todo el barrio se reía de mi bicicleta. Eso es chapucero, chapuzas. Dice porque los peruanos somos chapuceros. Como no tenemos plata, reemplazamos los repuestos con plástico, amarramos. Pero eso no es creatividad. Si fuéramos creativos, ya habríamos resuelto varios problemas, porque para resolver problemas sí hay que ser creativo. Bueno, la equidad es probablemente el valor más importante en el derecho. Más que la justicia, vamos a ver por qué. En primer lugar, cuando nace el derecho, no había derecho. Obvio, ¿no? Obvio, porque es obvio que cuando no había derecho, tuvo que aparecer en algún momento, y en el momento en que aparece, pues no había leyes, no había códigos, no había jurisprudencia. Estaba naciendo. Cuando alguien nace todavía no tiene, pues, todavía no habla, todavía no piensa, todavía está naciendo. Cuando el derecho estuvo naciendo, no había leyes, no había constituciones. Entonces, ¿cómo nace? Nace porque hay unos sujetos romanos, unos se llaman jurisprudentes, otros se llaman pretores, que crearon el derecho a partir de dos fuentes. Los principios y la equidad. Entonces, la equidad es el valor fundamental del derecho. Y ahí ustedes tendrían que preguntarme qué es fundamental, ¿no? No esperar que yo les pida que me pregunten. Ustedes tendrían que hacer ese tipo de preguntas. Cada vez que usa un término, a menos que todos lo sepan, lo conozcan porque ya lo he dicho, porque ya lo han leído. Pero si no, si yo digo, la equidad es el valor fundamental, fundamental y fundante del derecho, si no sabes qué significa fundamental, lo vas a aprender de memoria. Ahí está el problema de la escolástica, que los peruanos no preguntamos. ¿Por qué? Porque preguntar es tener ya
al menos un mínimo de capacidad crítica. El que tiene capacidad crítica se echa al pie de un árbol, de un manzano, y cuando cae la manzana pregunta, ¿por qué? Y no es tan simple, ¿ah? Porque para que alguien pregunte por qué cayó la manzana, han tenido que pasar miles de años. El mundo occidental ha tenido que modernizarse, ha tenido que nacer un genio llamado Sir Isaac Newton, que por eso le dieron el título de nobleza, Sir, señor, porque era un genio. Y ha tenido que nacer un genio Juan para... Carlos, preguntan qué es fundamental. ¿What? Han hecho la pregunta de qué es fundamental, si nos puede explicar. Es como cuando te hago recordar para que no te olvides de hacerme recordar. Exacto. Bueno, fundamental es algo, para decirlo rápido y sencillamente, no es una definición, pero sí sirve. ¿Qué caracteriza lo que es fundamental? O sea, ¿cuándo algo tiene categoría de fundamento? Cuando reúne dos condiciones. Si reúne esas dos condiciones, se llama fundamento y tiene el carácter fundamental. Cuando es creador y cuando es legitimador. Si algo es creador como Dios, tiene eso, y además tiene la función de legitimar, crea y legitima, eso es fundamental. Pero tiene que tener las dos, ¿eh? No solo una. No basta con que sea creativo. Pizarro creó el Perú, aunque ustedes no lo crean, y aunque ustedes lo odien, porque han sido atrapados por la leyenda negra en el colegio. Pero Pizarro, si bien creó el Perú, y lo creó en realidad, pero no lo legitimó, porque él mismo no tenía el poder, pero no era legítimo. Tuvo que ir a pedirle al rey Carlos V que lo nombre gobernador, primer gobernador del Perú. Él tenía el poder, le faltaba la legitimidad. Por eso fue a pedirle la legitimidad al rey. Pero lo que es fundamental tiene las dos. ¿Y qué será aquello que es creador y legitimador en el derecho? Que crea el derecho, pero también sirve para legitimarlo. Los principios. Por eso se llaman principios. Principales. Significa principal, pero también significa primero. Mejor en orden. Significa primero en el tiempo, uno, antes que el dos, uno, y más importante que lo demás. O sea, primero y principal. ¿En base a qué se crea el derecho? En base a los principios. Todas las normas que existen, que son miles, todas, al azar agarren cualquier norma, elijan cualquier norma jurídica o cualquier regla, mejor dicho. Y aunque no esté escrita, está implícito el principio bajo el cual ha sido creada. Por ejemplo, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. ¿No es cierto? ¿Qué principio hay subyacente? Debajo ya, para que entiendan, en vez de subyacente, aunque debajo no es correcto, pero se entiende más, ¿no? Se entiende mejor. Subyacente es la palabra adecuada. ¿Qué principio hay subyacente a eso que he dicho, a esa proposición? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Nadie está impedido de hacer lo que ella no prohíbe. El principio de libertad.
Y así todas las normas, todas se basan, se fundan, se asientan en un principio, cualquiera que sea el principio. Ustedes dirán, no, yo he leído varias normas y no tiene principios, no se basa en ningún principio. A ver, tráeme una norma que no se base en algún principio. De cualquier código, de cualquier ley, de donde quieras, tráeme una norma. Cualquier norma jurídica. Y yo te digo en qué principio se funda. Solo que no está escrita. Esa norma no está acompañada con su principio, no hay un pie de página que diga, esta norma se basa en este principio. Tal vez sería bueno que sea así, ¿no? Pero sería pues mucha chamba, demasiada chamba. Todo el Código Civil se multiplicaría por 10, sería más, tendría ya no un tomo, como es, sino 10 tomos. Por eso es que no aparecen los principios, pero están implícitos, tácitos, subyacente se llama. Sub, debajo, yacente, que yace, que está ahí. Yace en el cementerio de la Pacheta, o sea que está ahí, echadito. El muertito está echadito. Sub, debajo, no se ve, está como oculto, pero en realidad está ahí porque es implícito, ¿no? Bueno, los principios sirven para crear todas las normas. Todo el sistema jurídico se ha creado en base a principios. ¿Y cuáles son esos? Los que están en el artículo 2 de la Constitución, 1 y 2. Esos son. En base a eso, y bueno, algunos otros que no están ni en el 1 ni en el 2, pero la mayor parte de principios está en el 1 y el 2. También hay otros que están más allá, ¿no? Pero están en la Constitución. ¿Y cómo así legitiman? Porque hemos dicho, crean lo que es fundamental, crea y legitima. Legitimar es convertir en legítimo algo. Lo vuelve legítimo, lo hace legítimo. Y también habría que preguntar qué cosa es legítimo, aunque ya lo vimos en primero, pero probablemente solo María Elsa recuerda. Por eso tienen que preguntar, porque yo no puedo estar parando la clase a cada rato, pero si ustedes la paran, es otra cosa, ¿no? Bueno, una vez que se ha creado el derecho, que hay normas, códigos, ya tú tienes problemas, resuelves esos problemas, ¿en base a qué? ¿En base a qué legitimas tu demanda? ¿En base a qué haces que tu demanda tenga validez legal o jurídica? En base al fundamento. Por eso en la demanda hay fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Obligatoriamente tienes que poner en tu demanda, supongo que ya lo saben, ¿no? Pues ya no sé qué saben y qué no saben. No sé qué cursos han hecho tampoco, ¿no? Pero supongo que ya habrán hecho algo de esto. En la demanda tienen que haber fundamentos. Y los fundamentos, en el fondo, siempre se basan en principios. Claro, el abogado dice, fundamento mi demanda en el artículo tal del Código Civil. Pero si tú lees ese artículo del Código Civil, puedes constatar que se basa en valores o principios, siempre. Bueno, eso es legitimar. Cuando el juez dicta la sentencia, tiene que motivar, tiene que fundamentar, tiene que argumentar, tiene que basarse en algo. Si no, no vale la sentencia. Está obligado por la Constitución a motivar. ¿Qué quiere decir motivar? Dar los motivos por los cuales dicta esa sentencia. Y la dicta de cierta manera y da un fallo específico. ¿De dónde saca? También de los fundamentos, de los principios. Entonces, eso es fundamental. Lo que crea
y lo que legitima. Y si hay algo que es fundamental en la vida porque tiene la función de crear y de hacer legítimo una demanda, una contestación de demanda, una sentencia, un alegato, un dictamen, todo tiene que fundamentarse, legitimarse, ¿no? Los derechos humanos, por eso, son principios generales de derecho, tienen esa categoría. Por eso, todo se puede fundamentar en los derechos humanos. Ok, entonces, estamos en Roma, está naciendo el derecho. ¿Cómo nace? Porque los jurisprudentes, que no eran ni abogados ni lo que llamamos juristas, porque ahora un jurista actualmente es un abogado, solo que es un abogado que es más profundo, investiga más, conoce más, escribe libros, tratados, etcétera, ¿no? El abogado no necesariamente escribe, mejor dicho, los abogados ahora ya casi no escriben. Peor todavía, los profesores de derecho ya no escriben. Son pocos. A ver, piensen en su facultad. ¿Cuántos profesores escriben, digamos, continuamente? No una vez en la vida, pues, ¿no? Investigador no es el que hace la tesis para graduarse, ese no es investigador. Ese hace su tesis como puede, a veces se la compra, la plagia, pero eso no es investigador. Hacer dos tesis, la de maestría, la de doctor, eso no es ser investigador, ¿no? Investigador es investigar siempre. Y no porque te pagan, sino porque te gusta, porque te agrada esa actividad, porque tienes vocación, porque tienes pasión por investigar, por escribir, etcétera. Entonces, estos jurisprudentes romanos no eran ni abogados, porque no había facultades de derecho. Estamos en el amanecer de la República Romana, en el momento en que se está creando el derecho en todo Occidente, porque el derecho occidental nace en Roma, ¿no? Es la época de las 12 tablas, tal vez han escuchado de las 12 tablas. Por primera vez el derecho se hace conocido para el pueblo. No era así antes, ¿eh? En la etapa de la monarquía, el derecho solo lo conocían los pontífices. Y eso pues da lugar a 1000 abusos. Imagínense que el derecho solo lo conocieran los jueces. Podrían hacer cualquier cosa los jueces, ¿no? Si solo ellos conocieran el derecho. Eso se llama derecho hermético. Bueno, cuando nace el derecho en la República, nace porque hay gente sabia, verdaderamente sabia. El jurisprudente era más parecido a un filósofo, más que a un jurista actual, se parecía a un filósofo, pero era un filósofo que tenía sentido de la justicia, ¿no? O sea, equidad, le llamaban ellos, no justicia. Ellos no utilizaron el nombre justicia, eso viene después, pero sí la equidad. Con la equidad, que es un principio, ¿no? Los jueces crean el derecho. ¿Cómo crean? Hay un problema, siempre ha habido problemas, ¿no? Problemas de derecho que conocemos ahora como derecho civil, sobre todo civil en Roma, ¿no? Pero también penal, no había tanta variedad como ahora. Ellos les consultaban, no tenían oficina, no había facultad de derecho, no había el título de abogado, imagínense, no se imaginen que era como es ahora, pues, porque si no, no van a entender. Era así, además, el jurisprudente no cobraba, igual que el filósofo griego, no cobraba. Podía ser muy sabio, como Sócrates era pobre, y él educaba, enseñaba como los grandes maestros de la humanidad en la plaza de Atenas, pero a título gratuito, no a título oneroso, no cobraba. Para ellos era una vergüenza cobrar.
Sócrates era enemigo de los sofistas, que era una escuela, una tendencia de gente que sabía, conocía, tenía educación, pero cobraba. Y Sócrates los odiaba, no solo por eso, pero también por eso. Entonces, a los jurisprudentes les llevaban un caso para resolver, y ellos con su criterio daban una opinión. Y con el tiempo, tantas opiniones que habían se convirtieron poco a poco, a partir de proceso de generalización, ¿se acuerdan? Se convirtieron en normas. Por eso estamos casi 4 siglos antes de Cristo. 6 siglos después de Cristo, ¿se imaginan el tiempo que pasó? 8 y 3 y medio, 6 y 3, o sea, 9 siglos, imagínense, 9 siglos después, Justiniano recopiló, es un emperador romano, ¿no? En el siglo VI de la era cristiana recopiló todas esas respuestas que dieron los jurisprudentes a lo largo de los siglos. Imagínense la chamba que se dio Justiniano y su equipo de jurisprudentes. Pero en el origen era simplemente opiniones que daba el jurisprudente. Le preguntaban, ¿no? A ver, Ulpiano, dime, ¿qué hago en este caso? No me paga el alquiler, pero habíamos quedado así, asá, ¿qué podemos hacer? Y el jurisprudente daba soluciones. Si no había leyes, no había códigos, no había constitución, ¿de dónde sacaba el criterio? De su sabiduría, de su experiencia y del principio de equidad. Ahora, ¿qué es equidad? Equidad es tener en cuenta 3 cosas. En otras palabras, una persona es equitativa o puede ser equitativa si es que tiene en cuenta 3 cosas. Primero, lo digo exactamente, ¿eh? No son mis palabras. 3 cosas hay que tener en cuenta para ser equitativo, para resolver algo con equidad. No solamente en derecho, ¿eh? Uno puede ser equitativo también fuera del derecho. Un padre de familia puede ser equitativo con sus hijos, con su familia. Puede no serlo también, pero puede ser. La equidad es un valor universal, pero es en primer lugar para nosotros un valor jurídico. Equidad es tener en cuenta 3 cosas. El imperio de las circunstancias. ¿Qué es el imperio? Fuerza. Algo que es inevitable. Por ejemplo, el uso de la máscara estos días es imperiosa. Quiere decir que es forzoso, ¿no? Que tengas que salir a la calle con máscara. Eso es imperioso, forzoso. También tiene el sentido de necesario, ¿no? No puedes evitar, tienes que hacerlo. Imperio de las circunstancias quiere decir que para que tú comprendas un hecho, cualquier hecho, bueno, especialmente dentro de la problemática jurídica, pero también fuera, para que tú entiendas lo que ha ocurrido, por ejemplo, los abusos de la policía norteamericana que han vuelto con fuerza por ese gobierno nefasto de Donald Trump, ¿no? De abusos con gente afro-norteamericana de color. Para entender esos hechos hay que enterarse de todas las circunstancias, ¿no? Cómo comenzó, qué pasó, todos los detalles. Si tú quieres ser equitativo, tienes que conocer todo lo posible, los detalles. Eso se llaman las circunstancias.
el comprenderse uno mismo, el comprenderse a sí mismo como persona, el conocerse uno mismo, implica, por eso, conocer en qué época naciste, cómo son tus padres, en qué colegios, qué tipo de colegios, qué tipo de ciudad, qué grupos sociales, qué tipo de barrio, cómo fue la educación de tus padres, todo eso, cómo es tu país, todas esas son circunstancias. Sin esas circunstancias, no te puedes entender a ti mismo. Por eso decíamos en historia, no sé si acuerdan, ¿no? Que conocerse uno mismo no solo requiere que vayas al psicólogo. Por supuesto que es necesario, pero además del psicólogo tienes que conocer muchas cosas de ti para conocerte bien. En primer lugar, la historia, el carácter, la personalidad, la concepción del mundo, la ideología, la manera de pensar de tus padres. Esas son circunstancias, ¿ya? Entonces, entender un problema jurídico requiere conocer las circunstancias. No se puede separar las circunstancias. No puedes decir, ayer ha ocurrido un hecho en mi barrio sin circunstancias. No, no es posible, ¿no es cierto? Son inseparables. Todo hecho nace en medio de una serie de circunstancias, no se puede evitar. Por eso es que uno de los dos filósofos más importantes en el mundo de habla hispana, de habla castellana, que yo se los recomiendo calurosamente, lean cualquier cosa de él, incluso si solo lo leen a él, ya sería suficiente. Es genial, es completo. Se llama, seguro ya lo he mencionado, por eso que lo menciono siempre y lo seguiré mencionando hasta que se animen a conocerlo. José Ortega y Gasset. ¿Qué decía don José? Yo soy yo y mis circunstancias. Esa frase es famosa. Bueno, era famosa porque ahora la gente ya no lee. Incluso ya hay gente que no lo conoce. Es increíble porque cuando era yo chico, todavía era un filósofo que lo leía la gente común y corriente en las familias, tenían un librito, dos libritos, ¿no? Ahora ya creo que ni se sabe quién es. Qué pena, ¿no? Bueno, él decía esa frase, es muy famosa esa frase, bueno, en otra época, eh, pero Ortega no ha pasado de moda, ¿eh? O sea, está plenamente vigente, es como si hubiera escrito para nosotros, para esta época. ¿Por qué? Porque se adelantó mínimo un siglo a sus circunstancias. Por ejemplo, tiene un libro que se llama La rebelión de las masas y hay una niña de derechos humanos que me dice que lo ha leído. Y yo le creo porque me escribe una casi como una carta y por su redacción me doy cuenta que es posible que no me mienta, que sí lo está leyendo. O sea, que no me dice que lo ha leído solo para caerme bien y para que le ponga buena nota, sino que me parece que es cierto porque en la carta, eh, para un viejito como yo que está como 50 años examinando textos, ya pues es bien difícil que una chica que tiene creo 18 me, me engañe, ¿no? Serie, pero si fue, parece que es cierto, y si es cierto, es una maravilla, un consuelo que por lo menos un alumno o una alumna lea a José Ortega. Ahora, no es difícil, ¿eh? Felizmente, si no, no lo aconsejaría. Es más, lo que pasa que habla en el español del siglo XIX, porque él nació en el siglo XIX, pero no te lleva de la mano, o sea, no trata de, es muy claro en realidad. Y con los años yo lo leo desde que estaba en derecho.
más o menos. No me acuerdo en qué año estaba, pero creo que ha sido cuando estaba en Derecho en años previos, o sea, en los primeros años de universidad, por ahí, felizmente. Y nunca lo he dejado de leer, lo sigo leyendo. Y siempre busco libros que no he leído de él, cosas que no he... Ya, ahora ya me da pena porque ya casi todo lo que hay acá lo he leído, ¿no? Pero estoy seguro que hay muchas cosas que no he leído porque he visto en Francia, he visto sus obras completas y son 12 tomos grandes, parece el diccionario Mega. Bueno, yo soy yo y mis circunstancias. Equidad es tener en cuenta o el imperio de las circunstancias. Después, la naturaleza de las cosas. Y en tercer lugar, la ceguera de la justicia. ¿Qué significa la naturaleza de las cosas? Es un término, tal vez ya lo han escuchado, muy antiguo en derecho, ¿eh? La naturaleza de las cosas. Un nombre bonito, pero ¿qué significa? No tiene que ver con naturaleza, es que esa palabra se ha utilizado mucho antes, pero no hay nada natural, ¿no? Todo lo que es creado por el hombre, pues es artificial. Pero ¿a qué se le llama naturaleza de las cosas? Les pongo un caso que seguro conocen, porque fue muy, muy famoso, fue muy publicitado, porque fue muy fuerte, de esta chica, no me acuerdo su nombre, en Lima, mató a su madre, que mató a su madre, creo, a cuchilladas o creo. Bueno, se agarraron a golpes y se apagó la luz, se agarraron un cuchillo y bueno, la mató a la mamá. Pero después cuando le entrevistaron, pues fue un caso que salía mucho en la televisión, pues fue muy sonado. Yo la veía y la escuchaba declarar y me asombraba el hecho de que parecía una persona no solamente normal, aunque normal es una palabra tan ambigua, pero bueno, lo que llamamos normal, ¿no? O sea, no tenía cara de asesina, ni tenía cara de mala, ni... Al contrario, más bien parecía una persona bastante cuerda, joven, ¿no? No sé qué edad tendría, 22, no sé, 23, por ahí. No llegaba a 30, pero yo decía, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo ha podido llegar a matar a su madre? Yo, en primer lugar, sin saber nada, yo no le echaba la culpa a ella, decía, sin saber, digamos, sin tener en cuenta las circunstancias. Después las he leído en un expediente, en el doctorado hemos leído el caso. Pero recuerdo que cuando veía la televisión me decía, acá seguro la madre es el problema, porque que una mujer normal, una joven normal llegue a matar a su madre, o estaba loca, desquiciada, y parecía que ese no era el caso, o esta madre ha tenido que ver con su propia muerte debido a toda la historia que hay detrás. ¿Qué historia puede haber? Me refiero a la historia psicológica, me refiero a la historia de las relaciones de la madre con su hija desde la primera infancia, desde el nacimiento. Ahora, si el juez que ha visto este caso solo sabe, como la mayoría de jueces, lo que dice el Código Penal y nada más, porque así educan en el Perú en derecho, creen que el juez de lo penal solo tiene que saber derecho penal. Y peor todavía, solo tiene que saber lo que dice el Código Penal. Y si es de memoria, mejor. Pero yo les digo, mis queridos brothers de Jerusalén, que no te sirve para nada el Código Penal si se trata de entender la relación de esa madre y de esa hija. Porque ese problema no está resuelto en el Código Penal. En el Código Penal no dice nada de lo que ocurrió esa noche en esa casa entre madre e hija. Y sin embargo, el juez tiene que entender lo que pasó y entenderlo bien, ¿no? Para
poder resolverlo. Si no, ¿cómo hace para resolverlo? ¿La condena? No la condena. ¿Y qué gana sabiendo lo que pasó? Solamente los hechos, suponiendo que se ha filmado, pero es que estaba oscuro, en la pelea se quedaron sin luz, porque fue una pelea seguro violentísima, ¿no? No había, pelearon sin luz. O sea, aunque hubiera habido cámara, no salía, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve el juez ese caso? Desde mi punto de vista, lo más importante es que ese juez entienda exactamente el tipo de relación psicológica, afectiva, entre madre e hija. Y para entender eso, tiene que saber psicología y tiene que saber también la historia personal de esa relación. Mínimo, igual que un psicólogo, para saber qué te pasa, averigua todo tu pasado psicológico, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a poder condenar o absolver a esa chica? Porque la madre murió. Y lo único que había es la declaración de la chica. Y la chica puede mentir, incluso tiene derecho a mentir. Entonces, si ese juez es un juez peruano, o sea que solo ha estudiado las leyes y ha pasado los cursos plagiando incluso, ¿cómo va a poder resolver ese caso? Estoy poniendo solo un ejemplo, solamente es un ejemplo, pero también hay otros casos. ¿A qué se llama naturaleza de las cosas? Es ese conocimiento que debe tener un buen juez del drama humano que se ha producido en ese caso fuera del derecho, más allá del derecho, porque el Código Penal no dice absolutamente del caso de esta chica, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo su nombre, ¿no? El Código Penal le dará una norma genérica, pero primero tiene que haber, si no hay circunstancias atenuantes, eximentes o agravantes. En este caso puede ser agravante el hecho de que sea su madre, pero también puede ser atenuante porque la madre ha sido tan mala persona desde que la chica nació, que el resultado de esa maldad, porque madres malas existen, ¿ah? Aunque el día del Día de la Madre todo el mundo se olvida que no solo hay buenas madres, porque idealizan, esa es una de las tonteras de nuestra cultura, idealizar, todo idealizan, ¿no? Como que todas las madres fueran perfectas. El Día de la Madre en general. Yo le decía a una madre el Día de la Madre, en mayo, te felicito a ti por el Día de la Madre porque tú me pareces una buena madre. Y me pareces una buena madre por tu hija. No tenía, no había padre, solo ella la educó a su hija. Y es una persona excelente, su hija. Yo decía, si fueras una mala madre, no tendrías esa hija que tiene tantas cualidades, ¿no? Pero no voy a celebrar el Día de la Madre en general, porque a mí me parece que esa madre, sospecho que esa madre, tuvo que ver con ese resultado final, ¿no? Que fue su propia muerte. Yo creo que ella provocó de alguna manera, a menos que la hija estuviera mal de la cabeza, pero si estuviera mal de la cabeza, hasta llegar a matar, ya no sería imputable, ¿no es cierto? Sería inimputable. Pero no, era una chica completamente normal. Normal dentro de la normalidad humana, ¿no? Porque todos tenemos alguna locura,
con toda seguridad todos tenemos alguna locura, o varias locuras. Normalidad en el sentido de que no es una enferma, pues una psicópata, en ese sentido nada más. No tienen problema, digamos, que se puede considerar patológico, porque en realidad no existe normalidad, ¿no? Es un término que utilizamos. Entonces, naturaleza de las cosas significa que el juez necesariamente tenga que ser una persona culta, una persona educada, una persona que conozca la problemática humana y que esté preparado en psicología, por lo menos en psicoanálisis del siglo XX. Por lo menos dos autores, Freud y Jung, su discípulo, el discípulo que lo ganó, que lo superó. Por lo menos, ¿no? Pero si, como ocurre con casi todos los jueces que conozco, casi todos los jueces que conozco y que he conocido, están lejos de estar bien preparados, ¿no? Incluso llegan a ser buenos jueces, llegan a ser jueces porque han chancado, han tenido buenas notas, ganaron el concurso porque chancaron y en el concurso les preguntaron por cuestiones procesales, de lo más tonto, en vez de preguntarles qué pintores peruanos le agradan postulante para juez y por qué. Yo preguntaría esas cosas. Porque si no tiene un nivel cultural, ¿cómo diablos va a poder entender un drama humano? Si ese drama humano estoy seguro, no, bueno, es obvio que ese problema entre la madre e hija es un problema, en primer lugar, de carácter psicológico, naturaleza de las cosas. Eso es naturaleza de las cosas, que yo entienda el problema humano, no solamente, y no solo que sepa qué artículo del Código Penal podría aplicar, porque ni siquiera eso se puede saber, qué artículo vas a aplicar si no entiendes el problema humano. Entonces, eso es naturaleza de las cosas. Por eso el juez, pues, si uno se mete juez, tiene que pensar en esas, aunque en el Perú pues, no es así, ¿no es cierto? Todo el mundo postula para juez. No importa si tiene calidades humanas, nivel cultural, no le van a pedir, no le van a pedir eso. Le van a pedir que sepa de memoria el procedimiento y el número del artículo. Eso es lo peor que hay en la vida jurídica en este país. Antes no era así, ¿eh? No era así porque había 2 años de humanidades en la universidad antes de hacer derecho, 2 años de humanidades, y como la educación era mejor en las 2 universidades que había en esa época, en Arequipa, entonces tenías 2 años de buenas humanidades. Eran famosos los profes, tanto en la UNSA como en Santa María, eran famosos porque eran conocidos en toda la ciudad. Claro que la ciudad era más chica, es cierto, pero es que también eran respetados y respetables. Y de verdad que el abogado era culto, era bien educado y con mayor razón el juez. Yo he practicado con un juez 3 años, un juez de lo civil en la corte cuando estaba en la calle San Francisco. Y ese juez, fue una maravilla, yo le dediqué mi tesis. Una maravilla, no como juez solamente, sino como ser humano. Cuando a las 7 de la noche ya acababa el despacho y ya se iba a la casa y yo lo acompañaba, no hablábamos de derecho. A los dos nos gustaba mucho el cine y la crítica de cine y hablábamos de eso, de cine, de crítica de cine, con ese juez. Bueno, eso es, y ese juez era bueno precisamente por eso, ¿no? Porque conocía la problemática humana, eso tiene que conocer un juez, eso es la naturaleza de las cosas. Y la problemática humana no te la dan en la Facultad de Derecho ahora, ya no te la dan. Antes, en esos años previos, sí. Y como eran buenos, la mayoría de profes era bueno, salían más o menos bien. ¿No? No era tan mala la educación jurídica y el equipo además tiene su tradición y había pues
2 años de historia, filosofía, literatura, que es tan decisiva en la vida de un abogado. Pero el abogado positivista cree que no le sirve para nada eso. O sea, nos hemos barbarizado ya. Ya los abogados no tienen conciencia de la necesidad de la cultura, de la buena educación. ¿Entienden? Entonces ya la naturaleza de las cosas desapareció. Y la tercera es la ceguera de la justicia. Y ahí está también el problema de la justicia. ¿Cuál es el problema de la ceguera de la justicia? Primero, que no hay una definición. Una definición se supone que sirva, ¿no? Una buena definición no es una definición verdadera, porque no importa si es verdadera o falsa, lo dijimos. Lo que importa en un concepto es que sirva, que tenga valor instrumental, que sea una buena herramienta, un buen artefacto, un buen útil, un buen utensilio para tus objetivos. Pero no es así, ¿no? La única definición de justicia y que todos repiten es la de Aristóteles, dar a cada uno lo que le corresponde. Esa definición es tautológica. No parece, porque hay tautologías que son muy evidentes, ya solo la gente muy bruta las utiliza, pero las otras tautologías, hay otras tautologías que no parecen tautologías, porque están disimuladitas. Y como están disimuladitas, no parecen tautologías, pero son. Una tautología es definir lo mismo por lo mismo. Se mata la razón y se mata el lenguaje. La tautología mata la razón y mata el lenguaje. La mesa es la mesa, eso es. Dar a cada uno lo que le corresponde es una definición tautológica. Y si quieren, lo analizamos hasta el fondo. ¿Para qué te sirve saber que justicia es dar a cada uno lo que le corresponde? Aparte que todo el mundo ya lo sabe. Pero te sirve para, como instrumento para ser justo. Un juez que sepa eso, la definición de Aristóteles, con esa definición ya puede resolver con justicia. Un momentito. Efraín, me llamas después, estoy en clase, ¿ya? Mira mi horario y ve para que no... ¿O es urgente? A ver. ¿Aló? Ya. Entonces, naturaleza de las cosas, imperio de las circunstancias, ceguera de la justicia. ¿Por qué es ciega? Aparte de la venda, ¿no es cierto? Tiene una venda. Porque hasta antes del código procesal actual, civil, o sea, con el anterior que se llama Código de Procedimientos Civiles, así se llamaba, miren cómo ha cambiado ya el derecho, ¿eh? Y sigue cambiando y cambiará más, como dicen los iracundos. Se creía, ahí está el cambio de paradigma, con el código anterior se consideraba que el juez no debería ver la realidad. Miren a ese criterio loco o ciego, que el juez, por ejemplo, no debía conocer a las partes, a los seres humanos concretos. No debía conocerlos porque se iba a parcializar. Y por eso el escribano se llamaba antes a lo que ahora se llama secretario de juzgado. Ha cambiado el nombre, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. El escribano le ponía todos los expedientes en su despacho delante ahí en su mesa para que no vea a las partes, para que no los conozca. Porque pensaba que si una de las partes era una mujer joven de 90
15, 90, el juez iba a parcializar. Entonces, no solamente era ciega la justicia, sino que debía ser ciega. O sea, era un deber, un valor que el juez no conozca la realidad, porque se consideraba que así podía ser justicia, mejor justicia, más imparcial. Y por eso también la equidad estaba olvidada, dejada de lado. Y también porque el derecho se estudiaba en el aire. O sea, el derecho se le estudiaba, aunque todavía sigue eso, pero menos, ¿no? Hay profesores que ya no son así. Pero en esa época, si tú hablabas del derecho y lo relacionabas con la vida social, eras un comunista. O sea, no había que relacionar el derecho con la vida social, con la vida real, porque eso era ser comunista. Pues no podías hablar de derecho y sociedad. Eso era de izquierda, marxista. Mi tesis fue justamente una tesis así, y el primer dictaminador la rechazó sin leerla, porque yo tenía en la primera página unas citas de Karl Marx. Pues yo era marxista en ese momento. Cuando acabé derecho me volví marxista. Comunista, como le decían en esa época, ¿no? Entonces, ha cambiado el criterio, ha cambiado el paradigma y ahora es exactamente al revés. Miren cómo se ha dado ese cambio tan fuerte en el derecho. Ahora es al revés. Un buen juez conoce la realidad, conoce a las partes directamente y debe hacerlo para resolver bien. ¿Ves? Son dos criterios completamente opuestos. Pero el criterio actual entonces es el de una justicia sin venda. Esa es la equidad. La equidad se puede definir como una justicia sin venda, una justicia que mira, que conoce, que investiga la realidad para resolver con mejor criterio. Pero también la justicia es ciega porque, aparte, y hemos dado tres razones de la ceguera de la justicia. También es ciega porque las normas en derecho son genéricas, son generales. Ahora entienden por qué es necesario saber qué es generalización, etcétera, ¿no? Pregunten todo lo que quieran, porque en el examen puedo preguntar. Voy a preguntar sobre las palabras que utilice en clase. El juez, las normas son generales, tienen ese carácter generalizante, especialmente la Constitución, la ley, por eso la ley se llama general, ley general. No solo para todos, no significa solo para todos, sino también que las leyes no se hacen para casos específicos, sino para una generalidad de situaciones. Entonces, las leyes, las normas nunca resuelven casos concretos. Si no entienden esto, me tienen que preguntar, Las normas, la ley ya, hablemos de la ley mejor, más específicamente. La ley no resuelve casos concretos. En ninguna ley, el código es una ley. Los códigos son leyes, ¿saben, no es cierto? El Código Civil es una ley. ¿Cómo se ha promulgado el Código Civil? Mediante una ley. Cuando dices el código, dices la ley. Es lo mismo, ¿no? El código, la ley, no resuelve los casos específicos concretos que tienes en tu despacho de juez. Nunca. ¿Por qué? Porque son genéricos. Entonces, son ciegos para el caso específico. ¿Y quién resuelve el caso específico? El juez. ¿Y cómo? Utilizando la ley como instrumento. O sea, creativamente. La ley, la norma general es solamente una herramienta, un instrumento, un medio que el juez utiliza para resolver con inteligencia, con creatividad, el caso específico. A mí nunca me dijeron esto que les estoy diciendo en este momento. Me hicieron creer que lex dura, dura lex.
que la ley es dura, pero hay que cumplirla. Punto. Se acabó la carrera. Es todo lo que saqué cuando acabé la carrera de Derecho. Que la ley era dura, pero había que cumplirla. Punto. Pero si la ley no resuelve los problemas, la ley es un instrumento, nada más. Y en serio hay que tomar esto al pie de la letra, porque revisa el Código Civil, artículo 1, y vas a ver que ese artículo no resuelve ningún caso. Es genérico, ¿no? La persona humana y no sé qué, la personalidad humana empieza con el nacimiento, etc. Es solamente un utensilio, una herramienta, un medio para un fin. Entonces la justicia es ciega. Entonces, ¿qué es equitativo? ¿Qué es equidad? Es tener en cuenta esas tres cosas. Pero para tener en cuenta esas tres cosas, tienes que prepararte, tienes que educarte. La facultad de Derecho no te lo va a dar. Antes lo daba. Por eso es que la gente salía más o menos bien, ¿no? Porque la facultad te lo daba, porque la mayoría de profes tenía un nivel educativo, cultural bastante bueno, y eso se notaba en su manejo del idioma, en su escritura y también en sus características personales. Era gente que respetable, o sea, que merecía respeto. Y por eso había tanto respeto también por el abogado, el juez, era como un dios el ser abogado, ser juez era una cosa terrible. Ahora ya sabemos cómo es. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, cualquiera es abogado. Qué pena, ¿no? Hay un deterioro. Bueno, justicia. El problema con la justicia es que como es ciega y no tiene definición, solo sirve para una cosita. Y es tanto que los positivistas, desde Kelsen o antes de Kelsen, porque antes de Kelsen han habido grandes positivistas, pero Kelsen fue el más conocido, el más importante en el siglo XX, ¿no? Aunque han habido otros también, pero él ha sido como el padre, el más célebre, el más famoso. Ya los positivistas consideran que la justicia es algo que debemos dejar de lado, porque eso es propio de los justnaturalistas. Es un valor en el que creen solo los justnaturalistas, pero la justicia no es considerada como un concepto ni como un valor por los positivistas. La justicia es lo que hace el juez, mal o bien. Y es cierto, como no hay una definición, como es ciega, entonces, ¿para qué sirve? Yo creo que sí sirve, aunque yo no soy justnaturalista, ¿eh? Pero no tengo que seguir pues a nadie, yo pienso con mi propia cabecita. Y si coincido con los justnaturalistas, ¿ya qué culpa tengo yo? Eso no me convierte en justnaturalista. Puedo coincidir en algo con ellos. También coincido con los positivistas, ¿ah? En algo, no en todo. En muchas cosas coincido con Kelsen, pero no coincido con su concepto de derecho, con su concepción de derecho. En eso no, pero muchas cosas del positivismo me parecen acertadas. Igual con el justnaturalismo. Me parece que sí hay que tener en cuenta la justicia, que sí es un valor, debe ser un valor, debe seguir siendo un valor. Pero ¿para qué sirve? Solo como ideal. Y los ideales pues son absolutos, pero tienen el problema que nunca se van a alcanzar. Y en este caso, además, es ciego. Entonces, ¿en qué sentido sirve como ideal? Cuando uno todavía no le ha salido callo en el alma, todavía no le ha salido una costra en el corazón, cuando uno todavía es joven, cuando uno todavía estudia derecho, aunque ya no sé si todos, ¿ah? Pero la mayoría cuando es joven tiene ideales de justicia, justamente.
Muchos incluso dicen, ¿por qué sigues derecho? Porque tenía deseo, ganas, la vocación por hacer justicia, por hacer que los problemas se resuelvan con justicia y contribuir con la justicia directamente, ¿no? Estudiando derecho y tratando de conseguir un puesto de juez o de fiscal, qué sé yo. O sea, cuando es un abogado joven, un estudiante de derecho, todavía tiene la pasión por la justicia. Eso para mí es bueno, porque aunque no estés bien preparado, y eso es lo más probable, y por suerte te nombran juez, has ganado el concurso a pesar de ser tan joven, porque pasa, hay jueces muy jóvenes, ¿no? Fiscales también muy jóvenes. Aunque no haya no haya definición de justicia y la justicia sea ciega, el hecho de tener esa pasión, de querer ser justo, eso quiere decir tener la pasión por la justicia, querer ser justo. Ahora, una persona puede querer ser justo y estar mal preparado, como como probablemente debe ocurrir con la mayoría, ¿no? Pero digo, si tienes el deseo, pero sincero, ¿no? No porque lo dices ni porque lo publicas en el Facebook, sino porque lo sientes realmente, ese deseo que es vocación verdadera, pasión por la justicia, sentimiento, es un sentimiento ético, ¿no? Si lo tienes, para mí es una condición fundamental. Yo diría que incluso es mejor que tengas esa pasión a que tengas muy buenas notas como estudiante y en el concurso y todo lo demás, y puede ser un gángster, puede ser un corrupto. Hay corruptos inteligentes, ¿eh? La mayoría no lo es, al menos en el Perú, pero puede haber, hay de hecho, ¿no es cierto? Hay gente con estos delincuentes de cuello y corbata, muchos de ellos son inteligentes. Ha habido fujimoristas bien preparados, pero muy malvados, ¿no? Es preferible alguien que tenga pasión por la justicia, aunque no esté preparado. Ya después, con la experiencia, pues mejorará la parte técnica, la parte procedimental, el dominio, qué sé yo. Pero entonces, para mí, la justicia sigue siendo un valor y creo que debe seguir siendo un valor siempre. Un valor en el sentido de ideal, algo que se busca aunque nunca se logre. Ese es el ideal. Es algo, además, que está en el Quijote de la Mancha, ¿no? En la obra de Cervantes. Don Quijote, por eso se llama quijotesco. ¿A quién se llama quijotesco? A alguien que tiene ese ideal, aunque no sea abogado, alguien que tiene el ideal de la justicia y no lo pierde. Lo malo es que cuando ya el abogado está algunos años y agarra cancha y maneja y gana platita y se compra su 4x4 y se engorda, ya no le cierra la corbata porque la camisa le ha quedado chica, tanto comer porque ya gana, cuando en la facultad era flaquito, lo malo es que allí ya pues le salió costra. Igual pasa con el médico. Son carreras pues que viven vinculadas a dramas humanos fuertes, ¿no? Y como todos los días los abogados y los médicos se desenvuelven en ese medio, se acostumbran tanto a ver dramas horribles que el alma se les endurece, se enfrían, digamos. Por eso también hay tanta maldad allí, ¿no? En la vida, tanto en la vida del abogado como del médico. El médico, no sé si lo han notado, sobre todo cuando no es joven, notas que ya le llega altamente lo que ocurre mientras tú estás ahí asustado mirando en el hospital. Entonces, pero la manera para evitar que te salga callo en el alma es seguir preparándote, estudiando, conociéndote, transformándote, mejorando como ser humano, y entonces llegas a viejito, como ha pasado con muchos, ¿ah? Y sigues siendo el mismo chico que todavía tenía pasión por la justicia. Ahora sí, otras preguntas. Mi querida Marie-Else.
Cambio. Cambio. Juan Carlos, tenemos varias preguntas. Una, ¿qué es legitimación? ¿Qué es generalización? ¿Y cuál es la diferencia entre definición y concepto? Ya, la primera, por favor, repite, por favor. ¿Me escuchó? Sí, ahora sí. Ok. ¿Qué es legitimación? Ok, ok. Solo preguntan lo que yo les digo que me pregunten. Diablos. Pero piensen en eso, ¿ah? No preguntan de iniciativa propia. Es como le decía no sé quién a María, no sé a cuál, le decía que yo le tenía que hacer recordar que me haga recordar. Imagínense, no te olvides de hacerme recordar. Llegaba el día, oye, o sea, hacer acordar para que me haga acordar, ya pues pierde sentido. Bueno, legítimo. La legitimidad es la condición de validez principal en el derecho, tal vez la única o la principal. Es decir, para que algo valga, tenga validez en el derecho, debe ser legítimo. Y para que sea legítimo, debe tener tres condiciones. Ya lo vimos alguna vez. El que quiera me interrumpe y lo dice, si es que se recuerda algo, me avisan, ¿ah? Eso vale más para mí que el examen de plagio virtual, que ya se ha puesto de moda ahora el plagio virtual. Por eso vale más las intervenciones en clase, ¿ah? Por si acaso. Interrumpen, no tengan problema, no se hagan problemas. Si es que es para intervenir, interrumpen. Le estoy diciendo, ¿ah? ¿Cuándo algo es legítimo? Cuando reúne tres condiciones. Quelqu'un se rappelle? ¿Es que quelqu'un se rappelle? ¿Alguien recuerda? Tres condiciones para que algo sea legítimo. Cambio. Porque sería raro que no les haya dicho, es una palabra tan importante en derecho, imagínense, condición de validez, cuando algo vale jurídicamente, es sumamente importante, ¿no? Eh, yo recuerdo que vino un jurista argentino, Néstor Pedro Sagüés, buenazo, ¿ah? Constitucionalista, y no hubo nadie, habían 10 personas. Bueno, porque llegó en la mañana y bueno, no se me olvida lo que dijo. Y lo que les voy a decir, lo sé por él, hace no sé cuántos años. A pesar de mi mala memoria, no lo voy a olvidar, ¿no? Porque es algo, son cosas, las cosas importantes ya, pues no importa si tienes mala memoria, no te las puedes olvidar. Legítimo significa tres condiciones. Legal, consensual y justo. Vamos a explicar las tres. Legal, primero, legal, consensual y justo. Tiene que reunir esas tres condiciones, algo tiene que reunir esas tres condiciones para considerarse que es legítimo. ¿Ya? Claro que a veces no se cumplen las tres, porque es el ideal, eso es lo perfecto, legal, consensual y justo, pero por lo menos se tiene que acercar, ¿no? Si se acerca puede ser legítimo, depende del caso. Bueno, ¿qué es legal? Legal es la parte formal del derecho. ¿Cuál es la parte formal del derecho? La parte procedimental, la parte del derecho adjetivo. ¿Qué es el derecho adjetivo? Todo lo que tiene que ver con los procedimientos y los procesos, y que están
Bueno, normalmente, aunque no todos, en los códigos procesales, Código Procesal Civil, Código Procesal Constitucional, Código Procesal Penal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la formalidad en el derecho se expresa, se manifiesta en el derecho adjetivo, no en lo sustantivo, que es lo más importante. El derecho mismo es el derecho sustantivo, pero el derecho adjetivo es esa parte del derecho que te sirve para hacer valer tus derechos sustantivos. Por ejemplo, el derecho de propiedad está en el código sustantivo, en el Código Civil, pero si te usurpan la propiedad, te amparas en el Código Procesal Civil, o sea, en el derecho adjetivo. Lo adjetivo es secundario a lo sustantivo. Lo adjetivo acompaña al sustantivo, como nos dijeron en la primaria, ¿no? Hablando de la gramática del idioma español. Pero lo formal no es suficiente. No basta en derecho, para que algo sea legítimo, no basta con cumplir la formalidad. Y esto es importante porque vivimos en una cultura formalista. Es muy probable que muy pocos de ustedes se den cuenta de por qué decimos, por qué se dice, por qué digo yo, que los peruanos somos formalistas. Porque yo cuando tenía su edad, creo que no me tenía la menor idea, no me da cuenta. Uno no se da cuenta de lo que es, sino cuando compara su país, cuando se va del país y compara, o cuando ya han pasado los años y se ha dedicado a pensar un poco, a leer bastante, y al recién comienza a darse cuenta de cómo somos nosotros los peruanos. Por eso vale la pena viajar. Ahí ya no necesitas leer para conocer a tu país, porque apenas estás en un país diferente al Perú, comparas sin darte cuenta o dándote cuenta. Bueno, somos formalistas, tan formalistas, da lo mismo decir formalista o legalista. La legitimidad tiene la primera condición, la legalidad. La legalidad es lo mismo que la formalidad. Por ejemplo, para ingresar a la universidad tenías que cumplir con dar un examen y también un procedimiento de matrícula, un pago de algunos derechos, llenar algunos formularios. Ese es un procedimiento, es lo formal. Pero eso no es suficiente, pues, ¿no es cierto? Pero es imprescindible. No es suficiente, pero es imprescindible. Es necesario. No es suficiente, es insuficiente. La formalidad, la parte formal de algo, es siempre insuficiente. Por eso no basta, pero es imprescindible. Entonces no puedes dejar de cumplir la formalidad. Una cosa es ser formal, cumplir con la formalidad. Las personas que cumplen con las formalidades se les puede considerar formales, personas formales. Respetan los procedimientos, cumplen los procedimientos. No es lo mismo que formalista. Formalista ya es peyorativo, ¿no? ¿Quién es formalista y quién es formal? Formal es el que cumple con los procedimientos, pero además cumple también con los contenidos, o sea, con las finalidades, que es lo más importante. Pero el formalista solo le importa cumplir con la forma. Estas personas que, para que no les descuenten, llegan a la hora en punto a su chamba y meten la tarjeta y sale la hora y han cumplido con la formalidad. Ya no les descuentan porque han llegado 8 en punto, pero después se tiran la pera a las 8 horas. No trabajan y viven fingiendo que trabajan. Claro, cuando se aparece el jefe, inmediatamente se ponen a trabajar como esclavos, porque el jefe está presente. Se ve el jefe,
vuelven las vacaciones. Eso es formalista. En el Perú somos formalistas. Bueno, no solo el Perú, ¿no? Todos los países que se parecen al Perú. Esto nos viene de lejos. Es algo que un rasgo muy claro de nuestra identidad, lamentablemente, ¿no? El formalismo viene pero de siglos atrás, y miren cómo no se va, no se va. No le vamos a echar la culpa a los romanos, ¿ah? Los romanos no tienen la culpa, pero el formalismo tiene su origen en Roma. Pero en Roma no eran formalistas, eran formales, pero eran tan formales, tan solemnes, que se ha quedado a través del catolicismo, que el catolicismo es romano, ¿saben, no? Se ha quedado la parte peor de esas costumbres romanas. Pero en los romanos la formalidad tenía sentido, tenía mucho contenido, le, le tenían un tremendo respeto a las formalidades porque sentían su necesidad, como debe ser. Entonces eran formales, pero nosotros somos formalistas. Creemos que en derecho, esto lo creen casi todos los que conozco, ¿eh? Profes, abogados, creen que con cumplir la formalidad ya basta. Con eso ya se legitiman, ya son legítimos. Y por eso un país se puede hundir, porque si millones de personas solo cumplen formalmente con sus tareas, sus obligaciones, ese país se va al diablo. Es un país de actores, un país de actores de teatro. Todos están fingiendo que trabajan, fingiendo que estudian, fingiendo esto, fingiendo el otro, fingiendo que cumplen, fingiendo que llegan a la hora, fingiendo todo. Ese es el formalismo, ¿no? Nos viene también del catolicismo, pero no del cristianismo, sino de Roma. Pero no le vamos a echar la culpa a los romanos, ¿eh? Pero viene de ahí. Pero Roma no tiene la culpa, ¿no? Los romanos no tienen la culpa de la forma de ser de los peruanos, porque los romanos vivieron hace más de 20 siglos, ¿no? El Perú todavía ni existía. Pero de allí viene, o sea, este formalismo peruano no viene del cristianismo. Cristo no era formal ni formalista. Al contrario, era un hippie, ¿no es cierto? La tremenda diferencia entre Cristo y los jerarcas de la Iglesia Católica. A ver, piensen en Cipriani, compárenlo con Cristo. Tremenda diferencia. ¿Qué es Cipriani? Un romano. De cristiano no tiene nada. Bueno, pero por romano es que son, yo lo digo por gente muy cercana a mí, ¿eh? Es muy claro el formalismo, ¿no? Entonces, para el formalista no se trata de ser, sino de parecer, nada más. Finjo que estudio, finjo que asisto, finjo que cumplo, finjo que trabajo, finjo que... Ya, eso es muy nuestro. Bueno, entonces, lo legal, pero no vayan a creer que lo legal es malo. Lo legal es imprescindible, necesario. Hay que respetarlo, pero no basta. ¿Qué más? Hay que ser justo. ¿Qué quiere decir ser justo? No solamente se trata de la justicia, ¿eh? Pero también, por supuesto, sino de los valores en general. Para que algo sea legítimo, además de ser legal, tiene que cumplir, tiene que hacer efectivos ciertos valores de carácter jurídico. Por ejemplo, la justicia, la equidad, la razonabilidad, etcétera, ¿no? La libertad, el juez que protege la libertad, el juez que protege la dignidad de los seres humanos, que piensa en esos valores, ese está cumpliendo con esa segunda condición. Cuando se dice ser justo, no quiere decir solo, no se refiere solo a la justicia como valor jurídico, sino a todos los valores jurídicos, ¿ya? Pero así lo formula Néstor Pedro Sagüez, el argentino: justo, legal y consensual. Y él es católico, ¿eh? Este jurista es católico. Por eso le preocupa también no solo lo legal, porque es just naturalista,
¿no? Los naturalistas se preocupan de la justicia, y está bien, ¿no? Pero entonces, legal, justo y consensual. Consensual quiere decir que las soluciones en derecho o las leyes, la legislación en derecho debe tener un cierto apoyo de la gente. Consenso es un término que parece sinónimo de acuerdo, acuerdo, consenso. Se tienen una relación, pero no son sinónimos, porque el acuerdo, un contrato es un acuerdo, para que sea acuerdo, para que valga, tiene que ser explícito, expreso. Por eso los contratos pueden y a veces necesitan plasmarse por escrito. Tienen que ser expresos, explícitos, no supuestos, sino puestos, de verdad, existentes. Y el consenso no. El consenso, digamos que es como un acuerdo, pero no explícito, no expreso. Muchas veces estamos de acuerdo con alguien y ni siquiera hemos conversado. Por ejemplo, la gente que va a comprar ahora alimentos, en el primer momento había aglomeración, ¿no? Todo el mundo que salió corriendo al mercado, al supermercado a comprar y había mucha gente. Y en algunos ambientes más civilizados, la gente hacía cola. En vez de aglomerarse como hace la mayoría de peruanos, hacía cola. Pero nadie le había ordenado que haga cola, como en otros países, ¿no? En otros países la cola es de cajón, necesaria, ¿no? No hacen lo que hacemos los peruanos de aglomerarnos ahí, porque es muy mal visto, ¿no? Es incivilizado que la gente se tire encima y empuje y se meta y patee, y etcétera, etcétera, ¿no? El típico de países, ¿no? Adolescentes, inmaduros. Bueno, se hace cola a veces, y da gusto cuando se hace cola, ¿no? Se siente una tranquilidad, la gente. Y además es mejor pues la cola porque tiene varias ventajas. Pero el peruano que es como un niño, pues a veces cuando debe hacer no la hace. Y se pasa, se pasa. Está el último en la cola y ¡brum! Se manda con todo. Juan Carlos, Eh, ¿Aló? faltan 5 minutos para que termine su hora. Ya. Entonces, legítimo, legal, consensual, la cola que se hace sin ponerse de acuerdo. Es por consenso. ¿Ya? Se cumple el dicho, quien calla otorga. Eso es, quien calla otorga. Eso es consenso. Es como un acuerdo, pero silencioso. La gente que sin hablarse hace su cola, arma su cola. Eso es consenso, ¿no? Entonces, para que sea legítimo tiene que ser consensual, justo y legal. Ok, la otra pregunta que era para enterarme. ¿Qué es generalización? Generalización es una operación mental, mis queridos amigos cachimbos, ex cachimbos, que consiste en encontrar rasgos comunes mentalmente, mentalmente. Es una operación mental que consiste en encontrar rasgos comunes o un rasgo común en un grupo y dejar de lado todo lo que no es común mentalmente. Entonces, cuando generalizo, mi mente busca lo que hay común en un grupo de lo que sea, no importa, cualquier grupo de lo que sea. ¿Qué tienen en común los peruanos? Mi mente busca lo que tienen en común. Somos formalistas, ahí está, algo común. En general, somos formalistas, pero dejo de lado todos los rasgos que son particulares, que no son comunes. ¿Y cómo dejo de lado? Mentalmente, o sea, por abstracción. Entonces,
¿Qué es generalización? Una operación exclusivamente mental que consiste en ubicar puntos comunes, dejando de lado por abstracción los puntos no comunes. Ok, entonces ya a la próxima a ver si me mandas María Elsa, me mandas y me dices qué nos toca, ¿ya? Me comunicas para ubicarme y si estoy atrasado ¿dónde te tengo? Creo que te tengo el WhatsApp, me parece. Ya, ahí me mandas y me dices, me dices, en qué debemos estar, estamos atrasados, adelantados, y en qué me quedé. Ok. Ok, Juan Carlos. Muchas gracias, Tita. Nos vemos. Chao. Hasta Cuídense. luego. Nos vemos. Chicos, voy a llamar la lista. Aguirre Pacheco. Presente. Ancaya Aymara. Presente. Cambi Pereira. Presente. Ok. Chichuaya Sabina. Chichuaya Sabina. Ok, En el chat. gracias. Cutipa Canasa. Presente. Ok. Del Carpio. Delgado Mamani. Presente. Ok. Flores Condori. Presente. Okay. Anco Pocori. Anco Pocori. Presente. Ok. Presente, Anco Pocori. Huacasi Santa Cruz. Presente. Ok. Huachaca Guamaní. Huachaca